es esta unidad número 1, lo que quedaba para trabajar era justamente cuál era el instrumental macroeconómico, qué son los modelos, trabajar sobre la idea de, otra vez, qué es la economía y la política económica, pero profundizando en cómo son los distintos sistemas económicos, y tratar de pensar en lo que sería como frutillita el entorno económico y la estrategia empresarial, que es como un tema abierto de alguna manera. Entonces, comenzando con lo que serían los instrumentos económicos, y esto lo dije ya antes en las otras presentaciones, el método por el cual se genera esta ciencia, que es la economía, es de la modelización. La realidad es que los economistas no traemos ninguna fórmula mágica de ningún lado, solamente se observan los hechos que suceden en la realidad y se trata de entender el por qué se dan esos hechos. O sea, un hecho no es si crece una planta, estoy hablando de, tenemos inflación, están aumentando los precios. Bueno, ¿por qué se da ese aumento de precios? Tema que estuvimos hablando antes, y por eso les decía, si uno se casó con la idea de que aumentan los precios porque aumentó la cantidad de dinero, y voy a decirles, se casó con la idea monetarista, pero los monetaristas no es que desarrollaron esa idea porque uno se levantó una mañana y dijo, porque hay emisión, hay inflación. No, encontraron evidencia empírica, vieron situaciones en las cuales, a partir de una emisión importante de dinero, se produjo un aumento de los precios. Entonces dijeron, che, a ver, ¿cómo es esto? Y llegaron a desarrollar una fórmula que fue pasando desde la idea de Fisher hasta la teoría cuantitativa del dinero, tiene toda una pequeña evolución, pero es, ojo, si M es la cantidad de dinero y V es la velocidad de circulación, y esto es un modelo, la velocidad de circulación, el número de veces que da vuelta ese dinero en la economía durante un periodo de tiempo determinado, la cantidad de dinero por la velocidad de circulación es igual a el nivel de actividad económica, en términos reales, la cantidad de bienes, por los precios. Y dice, ¿qué pasa si en una economía ya llegaste al máximo de actividad económica que puedes tener porque no hay factores más disponibles? Y la velocidad de circulación de dinero tiene que ver con los usos y costumbres de tu economía. Si pagan mensualmente, pagan los sueldos en forma quincenal, la gente tiene más o menos cajeros automáticos, por eso quiere más dinero en las manos o menos dinero en las manos, distintas consideraciones que llevan a una cierta velocidad que casi uno diría es un número fijo, un número y listo. Lo que voy a encontrar es que si ya llegué a esta situación donde aumento la cantidad de dinero y esta es una constante y esta es una constante, lo único que me queda es que aumenten los precios. Evidencia empírica, sí, si esto no está en pleno empleo, puede ser que haya un aumento del nivel de actividad, pero sobre todo se va a precios. Y cuando ya llegué al pleno empleo, esto es precios. Entonces, el modelito sería que si yo aumento la cantidad de dinero y tengo desempleo, puede ser que aumenten un poco los precios, pero como hay desempleo, más posibilidades que aumente el nivel de actividad económica. Ahora, si ya llegué al pleno empleo, lo único que va a pasar es que aumenten los precios. Entonces la cantidad de dinero va a ser la que es requerida para esa economía dada su actividad. Si no me doy cuenta que estoy poniendo más dinero que lo necesario porque voy a ver inflación. Hice muy resumida la teoría cuantitativa del dinero. En la Universidad de Chicago un equipo de fútbol tenía acá la formulita como dibujo directamente, en vez de una aguilita, lo que sea, la teoría cuantitativa del dinero. Gente monetarista que, los famosos Chicago Boys, que piensan de esta manera. ¿Hay evidencia empírica que lo muestre? Sí. Si yo hago una economía que no demanda dinero, no sé si está en pleno empleo o no, pero el tema es, le inyecto plata, no es que va a funcionar porque sí. Tiene que haber realmente demanda de ese dinero, alguien que tenga capacidad de demandarlo. No, si lo metemos a la gente en las manos y listo. Voy a terminar generando inflación y el ejemplo es Argentina en los últimos años cuando emitimos y generamos inflación. O sea que hay una evidencia empírica porque me baso en la observación y en ver qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, no una vez, varias veces, cientos de veces o decenas de veces. Entonces cuando uno mira las criptos y de golpe el Bitcoin la semana pasada subiera a $57.000, me acuerdo que hablaba con él y decía, no entiendo por qué es el fundamento
de que esto pasó hace 2 meses de valer $30.000 a ahora valer 57, o sea, 50 era lógico, había análisis técnico, todo. Lo otro que fue lo mismo que en 1600 se llamó enfermedad holandesa, ¿sí? Y fue lo mismo que hizo subir las acciones en el año 28 a niveles incalculables en Estados Unidos, que llevó al crack del año 29. Entonces, la observación me permite presagiar una crisis financiera. Las .com del año 99, año 2000, en todos hubo movimientos especulativos muy grandes hacia activos que se valorizaron en forma importantísima, sin ningún tipo de sustento. A esos generalmente se les llama burbuja, y cuando se pincha la burbuja, se cae. ¿Vieron alguna vez la película Wall Street 2? Si no la vieron, está bueno para entender cómo funciona una burbuja especulativa y una burbuja, en ese caso, en el mercado inmobiliario norteamericano. Muy parecido a lo que se puede volver a dar en el mercado norteamericano, que hay mucho crédito comprando tasa muy barata, pero variable, propiedades, y otra vez las propiedades están yendo a valores astronómicos. En un año o dos, si ya llegan a un nivel tan alto, o quizás antes, puede darse que se pinche esa burbuja y tengamos otra vez una crisis que va a terminar, como siempre nos pasa, en un problema financiero para nosotros. Lo que voy a encontrar es que va a haber reglas y relaciones de las variables que voy a encontrar a partir de la evidencia empírica. Es como que tiro 100 veces, no sé, un hecho, lo repito 100 veces, un suceso, y encuentro que 90 veces pasa tal cosa y 10 veces pasan otros resultados. Resultados sé que si se da ese suceso, el resultado más probable es el que se dio el 90%. Y ahí conseguí una regla que muestra una relación entre variables. Resultado, les dije ya un par de veces, para escaparme del tema de la inflación, que a medida que aumenta el ingreso de la gente, aumenta el consumo, lo cual es una verdad de perogrullo, y que, en definitiva, en el largo plazo, la gente tiende, la sociedad en sí, tiende a mantener una cierta proporción respecto a lo que es su ingreso destinado hacia el consumo. O sea que si tomaría cuál es la relación entre C sobre I, me encontraría que es casi una constante en el largo plazo. ¿Cuánto destino al consumo de mi ingreso? Y esto, déjame terminar, no es que lo estoy inventando yo ahora. Hay gente que se pasó estudiando 70 años de consumo en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso lo puedo trasladar a Argentina, y me encuentro que creer o reventar en el largo plazo, el número pasa a ser un valor que tiene desvíos de corto plazo, por supuesto, pero que tiende a dar un cierto valor en el largo plazo que tiende a ser constante. Es como que hay desvío y vuelve hacia ese valor, ¿sí? ¿Alguien me iba a decir algo? No, le iba a preguntar si por esas relaciones entre variables es que es cíclico. Es que si yo ya sé que cuando sube la tasa de interés baja la inversión, tardará 2 días más, 2 días menos, 3 meses más, 3 meses menos, lo que quiera, pero cuando sube la tasa de interés se va a producir eso. Cuando suba la tasa de interés de Estados Unidos, que va a subir cuando tengan inflación los norteamericanos van a tener un problema para pagar sus hipotecas, y van a tener un problema en el sector financiero que financió esas hipotecas. Frente a esa situación, van a tener un ataque especulativo sobre los mercados emergentes, y todo el mundo se va a refugiar en la propia tasa de interés de la Reserva Federal, y en el oro y en algunas otras cosas. Y se van a desplomar desde los mercados emergentes, así como las criptos y lo que sea, porque son activos de más riesgo. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Qué pasa desde 1600 eso? Pero si no, me voy a lo más reciente, la crisis de las hipotecas del año 2008. Pero fue lo mismo que la crisis del año 87 o la crisis del tequila del año 95-96. Entonces, distintas crisis importantes tuvieron que ver con hechos que se produjeron en determinadas economías y que tuvieron su efecto sobre otras economías. Se dice que Estados Unidos se resfría y el mundo estornuda. Entonces, cuando Estados Unidos mueve su tasa de interés, por eso la delicadeza en que tratan de mantener en eso, porque saben que ellos mueven medio punto de la tasa de interés y te destrozaron Brasil, Argentina, Turquía y 10 mercados emergentes más. Y cuando empieza la caída, no se detiene. Imagínense que México
sufre la suba de tasa de interés de Estados Unidos del año 94, el primero se llama que cae es México, y resulta que después terminan con Rusia, Tailandia, todos los tigres asiáticos se caen, y hasta nosotros que pospusimos la caída, cae Brasil en el 98, solo la pospusimos defendiendo la convertibilidad, endeudándonos hasta el año 2001. ¿Sí? Pero la verdad es que era todo el movimiento de eso, y cuando 40 países entraron en default en el año 83, 84, empezó México en agosto del año 82, porque Estados Unidos empezó una política monetaria contractiva contra su inflación en el año 79. Entonces, sé que hay relación entre variables que es, sube la tasa de interés, se me caen las acciones y los bonos, pero se destrozan los emergentes. Es una relación que la veo a lo largo de 30, 40 años y veo que funciona. Entonces, la próxima vez que vea que va a subir la tasa de interés, vendo emergentes. Entonces, la reacción va a ser más rápida, pero si lo sé yo y te lo puedo decir ahora, imagínense el resto del mundo que también se dedica a lo mismo. ¿Mm? Por eso las caídas importantes de la semana pasada en muchos mercados, por miedo a que empiece a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Por eso tuvieron que salir a decir, no la vamos a subir hasta el año 2023, si es posible. Uno sabe que es mentira, cuando tengan inflación la van a subir, pero por lo tanto tratan de dar un poco de certidumbre, un poco de menor riesgo percibido para aquellos que crean que en serio la Fed no va a subir hasta el año 2023 las tasas de interés. Pero ya dijeron, ojo, en 2023 la subimos. Porque en sus cálculos econométricos deben pensar que van a tener problemas de inflación en el año 2023 o 2022. Y se van a ver forzados a hacer eso. ¿Qué puede pasar de acá al año 2023? Imagínense, no sabemos qué va a pasar de acá a 3 meses. Nosotros acá, como les han dicho, pero tenemos que trabajar con expectativas para tomar decisiones que abarquen más de 3 meses. Entonces no me endeudaría a tasa variable, sí me endeudaría en peso tasa fija a 10 años, porque sé que dentro de 3 años se me licúa como máximo el peso. O sea, si zafamos de este año el ajuste, no se preocupen que lo van a ver más adelante. El problema es estar en una economía tan dependiente del financiamiento del exterior por tener tanto de deuda, por siempre tener tanto déficit, y ese es nuestro problema, ¿no?, del mundo. Hay 4 tipos de economías en el mundo. ¿Lo escucharon hablar alguna vez decir a esto? Que hay 4 tipos de economías en el mundo: el libro Lester Sumrall, La guerra del siglo XXI, bestseller en el año 91. Y repite algo que está dicho en otros lugares. Nunca escucharon sobre los 4 tipos de economías del mundo y ubiqué el tiempo para decir qué tipo de economías eran. Las 4 economías del mundo eran las economías capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, las economías socialistas, por eso dije año 91, bestseller, Hit to Hit, el nombre en inglés, acá se llamó La guerra del siglo XXI. Hablaba del segundo tipo de economías, las economías del bloque de la Unión Soviética, que después pasan a estar disolviéndose, ya había caído en el 89 el muro de Berlín. Y después, ¿cuáles son nuestros 2 tipos de economías? Japón y Argentina. Japón, que no tiene nada y es una economía desarrollada con un nivel de renta per cápita de $90.000 de renta per cápita, y Argentina, que tiene todo y nadie entiende, no nosotros, en el mundo, cómo están. Reglas de relación entre variables, ya lo dije, y de ahí, si esto se verifica en el tiempo, hay evidencia empírica, etcétera, las leyes económicas. Leyes. Esto, en definitiva, podrían decirme que es una relación entre variables que uno tomaría como una ley económica. Esto que dije, aumenta la tasa de interés y baja el consumo, o peor todavía, que el nivel de actividad de una economía es la suma, si veo el sector privado, de su consumo más su inversión. Después habrá otros componentes que agregaré para llegar acá a tener más humanos. Pero acá ya tengo una relación entre variables que se mantiene en el tiempo. Y ahí estoy hablando de un modelo económico. Cuando hablemos de el modelo simple del ingreso, es esto. Y en base a esto es que hablamos casi toda la materia. La otra slide justamente es un ejemplo del modelo. La ecuación macro fundamental, y con este conjunto de variables tan simple, tu actividad, tu PBI, quizá el término PBI ya lo han escuchado,
mañana vamos a estar entrando en eso, es tu consumo, más tu inversión, más lo que le vendés al resto del mundo, exportaciones, menos lo que le compras al resto del mundo, importaciones, más tu gasto público. Después habrá otras cosas del Estado que estarán metidos dentro de las otras variables. Explico con 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables qué está pasando en Argentina hoy. O por qué estamos como estamos o hacia dónde vamos a ir. Gran parte de las dos clases hasta ahora les dije qué problema tenemos. La inversión. La inversión ha ido en picada, no este año, el año anterior y el anterior y el anterior. Llegando a niveles que no compensamos con lo que se invierte en Argentina, habría que ver los números de este año, pero que está por debajo del 15% del ingreso, no compensamos la obsolescencia técnica de nuestros bienes de capital. Cualquiera que haya tenido una actividad productiva o que vaya a participar, sabe que los bienes de capital hay que cambiarlos cada tanto, ¿no? Si fueran nada más computadores y celulares, ¿qué vida útil tiene su celular? 2 años. Programada. 2 años. 2 años. Como si sobrevives 2 años sin que te lo roben, se te rompa o esto y lo otro, igual dentro de 2 años ya te quedó viejo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque ahora tenés aplicaciones que requieren de más espacio, por esto, por WhatsApp, por lo que sea necesario. Decís, ahora hay algo que tiene más autonomía, más pantalla, más resolución. Nada que ver un celular de hace 10 años con lo que es ahora. ¿Sí? Ya vendrá el celular, ya está, en donde aprieta y aparece directamente la imagen de lo que quiero ver en forma casi holográfica. Entonces, o directamente sirve para reproducción de YouTube en una pantalla. Entonces, me voy a encontrar con un cambio necesario de todos los celulares cada 2 años. Imagínense el volumen, que si hablamos también de autos, de camiones, de más allá de los usos hogareños, de máquinas en empresas donde las utilicen en forma intensiva. Les digo, en la fabricación de productos de madera, el cambio de las máquinas es una vez al año. No es que si están usándose en forma intensiva, o la reparación es muy continua, sino, y ante tal reparación te conviene tirarla y con 2 días de trabajo compras otra máquina, quizás si trabajas a full, o en una semana, entonces te conviene más no reparar y recambiar directamente. Pero si estuviera en el negocio de la producción láser, me encontraría que los tubos también tienen una vida útil de algunos meses. ¿Sí? Y es lo más caro de una máquina láser, de grabación, lo que sea, el tubo. Se me voy a encontrar que tengo que gastar, mantener mi stock de capital. Eso se llama inversión, pero es lo que hace a la inversión bruta, la inversión que permite la reposición de los bienes de capital. Otra cosa es que yo quiera además agregar bienes de capital para poder producir más o incorporar más mano de obra. Entonces lo que me voy a encontrar es que una economía que tiene un 14% de inversión sobre PBI ni siquiera repone lo que se le rompe. Es como que tengo 3 computadoras o 4, y si se me rompe una, digo, no, la dejo de usar y listo. Sí, ¿por qué la tenías? No, porque como administro cuentas, administro 5 acá, 4 acá, 3 acá y 4 ahí. Si no tengo que estar abriendo, cerrando esto y lo otro. Entonces, ¿cómo hago para manejar esa? Y lo tengo que manejar con esto. Entonces empezaste a trabajar más ineficientemente. ¿Se entiende? Entonces, si no invertimos para compensar nuestro deterioro, no es que no vamos a crecer, vamos a decrecer. La otra variable dinámica son las exportaciones. Este año nos va a dar un número más grande, no porque aumentó la cantidad, sino porque aumentó mucho el precio de las commodities. Pero cuanto mayor sea el peso fiscal sobre el agro, se van a encontrar que va a ser menos rentable para los productores agrícolas serían usar, ¿cómo decirle?, hectáreas de menos rentabilidad, de menos productividad. Porque si me da un campo de pergamino, no sé cuáles son los rindes, 35 quintales por hectárea, pero no estoy diciendo una pavada, bueno, quizás ese campo es viable aunque tenga retenciones, pero me voy a Entre Ríos y me voy a un campo sobre el río Uruguay y de golpe me da 20 quintales por hectárea. Y cuando miro los números, el flete, la lejanía al puerto, esto y lo otro, digo, no me conviene utilizar el campo para producir lo mismo que haría en el campo de pergamino. Obviamente por eso uno tiene un valor y otro tiene otro.
entonces me olvido de Santiago del Estero, o me olvido de tal otra localización y tal otra. Entonces empiezo a tener campos sin utilización, por el simple hecho de que no es rentable generar ese producto. Entonces, por más que en el otro tenga más productividad, voy a encontrar que no va a compensar lo que voy a perder en cantidad por usar menos campos. Entonces, la cantidad exportada este año va a ser menor, pero el precio nos va a permitir mostrar, por lo menos hasta el momento, un aumento en las exportaciones. Pero vos tenés que, realmente el modelo de Cavallo con Menem, se llamaba Argentina en Crecimiento, presentado en el año 90, tomaba como variable dinámica no a la inversión, a las exportaciones. Y gracias a las exportaciones es que se iba a invertir. Y gracias a que todo eso iba a generar más PBI, la gente iba a consumir más. Entonces realmente era un modelo donde se retroalimentaba en la parte positiva. Ibas a exportar más, íbamos a estar exportando lo mismo que exportamos para el año 2012, 2013, que llegamos un poco antes a los 80 mil millones de dólares, que fue la vez que más exportamos en nuestra historia. Cavallo pensaba que íbamos a exportar 60, 70 mil millones de dólares para el año 2000. En el año 2000 estamos exportando 28 mil millones de dólares. O sea, él no llegó a darse lo que él pensaba, porque, ojo, estuvo la conducción económica hasta el año 95. Después volvimos a lo de siempre, pero ya dejamos de tener ese rumbo en ese sentido. Pero el modelo de él era crecer por acá, mucha inversión, y con eso crecía el resto. Y esto iba a acompañar en una cierta relación al PBI, que no iba a ser tan pesado la economía como es ahora, un 20%, 15% del PBI. Por supuesto que se iba a poder importar y se abrieron totalmente las importaciones. En base a este modelo mostraba cómo Argentina iba a crecer en forma importante durante una década y mucho tiempo más. Pues las cosas no se dieron, no se implementó exactamente ese modelo y quizás no consideró los factores exógenos como desde la crisis del tequila en más que se dieron. Pero la verdad es que no fuimos hacia mucho gasto público y las cosas no se dieron como uno esperaba. Esto nada más, y no es para explicarles este tema de Cavallo, la convertibilidad, lo que sea, sino para decir cómo con estas pocas variables, con este modelito que es una representación simplificada de la realidad, uno puede tratar de visualizar no solo lo que está pasando, sino lo que va a pasar si es que se establece una cierta política económica. Estoy en macroeconomía, o si yo, no estando en la política económica, interpreto qué es lo que va a pasar por lo que se está haciendo, que es casi lo que les estoy preguntando a ustedes, tanto en el debate, cuando les pregunto sobre la política antiinflacionaria en particular, o antes cuando digo, a ver, trate de identificar mis distintos instrumentos de política económica que se están siguiendo, y es en definitiva mezclar esta presentación con la otra, en el sentido de decir, bueno, acá me está mostrando que es un modelo, y en el otro estoy diciéndoles, che, ¿qué estás encontrando que están utilizando para conseguir los objetivos de política económica? Y acá ya les dije, lo importante era hacer que PBI crezca, crecimiento económico. Bueno, a ver qué encuentran que se esté haciendo para conseguir que el PBI crezca. Y ahí uno podría estar diciendo, che, ¿qué hacemos para fomentar las exportaciones? Las grabamos. Les anticipo, eso me baja las acciones, no me las sube. Y la inversión, y por ejemplo se nos ocurrió la registración de los contratos de alquiler. Y alguno con suerte trate de derogarlo porque esto va a ser un desastre. Y así veremos qué fomento tenemos para inversión. Y la verdad es que expropiaciones, controles de precios, rentabilidades que tienen que ser las convenientes socialmente, etcétera, la inversión baja. Capital se va de un lugar al otro sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son las variables dinámicas del modelo? Para que no haya resto, quiero frenar las importaciones. Pues ya me están dando un nivel de déficit, pero quieren frenar las importaciones. El problema de esto es que la industria requiere de importaciones para poder funcionar. Entonces, si quiero ayudar a los industriales, voy a encontrar que, si no es encontrar materias primas, máquinas, se van a quedar sin nada. En tiempos de Cristina, al final de lo de Cristina, había un problema. Digo porque teníamos ahí es donde casi tomé la decisión de tercerizar. No se conseguían hojas de sierra. Entonces, 2013 había empezado un emprendimiento, 2014 y 2015 teníamos un problema. En una máquina, con una sierra circular, una sierra sin fin, disculpen, se cortaba la hoja
y lo que se encontraron es que no había posibilidad de encontrar una hoja y había que comprar una hoja nacional, que habían empezado a aparecer cuando estaban las norteamericanas o alemanas. ¿Qué pasaba? Y la usabas un día y se cortaba. A valor de hoy, cada una de esas cositas valen 2.000 pesos. Resultado, si todos los días ibas a gastar 2.000 pesos para producir, la verdad que tenía que ver cuánto producías, porque si no estabas perdiendo mucha plata a nivel mensual para mantener una máquina. 40.000 pesos serían en 20 días. Más vale que produzca mucho porque ese costo nada más era en la hojita, después la materia prima, la mano de obra y todo lo que corresponda, además vender y cobrar y ganar. Resultado, bajar las importaciones puede ser que no tengas ni de hojas de sierra o que tengas que producir con cemento y no puedas aprovechar lo que es un producto importado de cemento instantáneo, en donde obras enteras se han hecho en el mundo por cemento que se viene en pomo ya preparado, lo pones como si fuera un dulce de leche y pegás el ladrillo. ¿Alguna vez vieron usar eso en su vida? No, profe, nunca lo escuché. Bueno, les puedo asegurar que ayudé a empezar a comercializarlo porque alguien muy conocido mío lo trajo, tiene llamémoslo, la representación en Santa Fe. Y la verdad es que desde hace bueno, con la pandemia creo que ya directamente se cortó y el año anterior estaba bastante complicado, pero por el hecho de que los impedimentos para poder importarlo y después, como quien lo importa realmente viene de otra parte del mundo y tienen que mandar utilidades y todas esas cosas, bueno, resulta que dijeron no es tanto negocio vender en Argentina nuestro producto que es fabricado en otra parte del mundo por el hecho que de Argentina, si no tenemos plata no lo podemos llevar. O el tema de los cupos de importación o todas esas cosas. Entonces seguiremos produciendo con cemento. Y tardaremos el tiempo, digo, con el ladrillito, poniéndolo, que se seque la mezcla y todo. En otros lugares, no digo muy alejados, Brasil, Uruguay, se produce con ese tipo de productos. Entonces levantás como si fuera ladrillitos una pared. ¿Sí? Eso es tecnología puesto en la construcción en algo tan simple como tener que usar ese tipo de productos para poner los ladrillos en una obra y levantás una pared en una tarde, o tardás una semana con dos obreros que se están rompiendo la espalda haciendo el cemento, esto y lo otro. Bueno, son cosas que en Argentina no lo incorporarás y tendrás diferencias en los resultados, en tu productividad. Esto es un ejemplo, un modelo. Bueno, acá cliqueando entran justamente a un modelito que había encontrado que está bueno, un grafiquito que lo había encontrado, esto no es mío, está sacado de internet. Y después era el tema de los distintos sistemas económicos, esto ya lo hablé en la primera clase de alguna manera y lo reproduje en la clase anterior, por lo menos en las ideas, y es que cuando hablamos de sistemas económicos definitivos son distintos modelos económicos que me llevan a relaciones institucionales diferentes. Y los tres grandes son el de la economía capitalista puro, del cual ya he hablado bastante en las reuniones anteriores, la economía de planificación central y lo que realmente vivimos, porque la verdad es que nosotros nunca vivimos esto, ni tampoco hemos vivido esto. Argentina está en esto. Se va un poquito más hacia el capitalismo, supuestamente, se va un poquito más hacia la planificación, pero nunca nos hemos, por lo menos desde el año 44 en adelante, alejado de lo que sería un sistema mixto. Nunca fuimos ni socialistas, ni creo que lo seremos, porque habría que eliminar la propiedad privada de los bienes, y ya sería ir contra la Constitución. O por otro lado, nunca tuvimos un capitalismo puro, porque aunque algunos digan que eran los más capitalistas y eran los y lo otro, nunca dejó de estar en un Estado. Resultado, hasta quizás cuando tuvimos un Chicago Boys al frente de la economía que fue entre el año 76 y 79, la realidad es que tenía al mismo tiempo un gobierno de facto que gastaba a lo pavote dinero gracias al endeudamiento que había recibido, ¿sí? Y ahí hicimos desde grandes obras hasta grandes despilfarros. Entonces nunca tuvimos un capitalismo puro, ni hablar si alguien me dice, no, pero el capitalista fue Macri, no es más que un sistema mixto que
planteó estar un poquito más a la derecha de lo usual, pero Alfonsín, que era el internacional socialista, tampoco fuimos socialistas. Tenía ideas un poco más de redistribución del ingreso. Kirchner fue creo que más a la derecha que el propio Macri, y quizás Cristina en su segunda gestión estuvo más hacia la izquierda. Alberto todavía, pobre, con la pandemia y todo, todavía no sabemos bien, por más de todo lo que uno habla, de hacia dónde iría si no hubiese estado esta pandemia, pues la realidad es que lo forzó a hacer todo ese gasto que nos llevó también a Islas Vírgenes Norteamericanas, para no hablar nada más de las Islas Caimán o Seychelles o Chipre, y así tendrán 40 paraísos fiscales, Malta, distintos lugares que tienen desgravaciones muy importantes, pero sobre todo porque no han tenido otras alternativas, y no tienen que vivir de la pesca o nada más del turismo. Creo que esos serían los más capitalistas de todos, de alguna manera. Y los más de planificación central, obviamente, será un Cuba, China con su planificación central, aunque tiene un capitalismo industrial bastante importante, y ahí cortaría directamente con intentar ubicarnos. Me queda esta slide para poder ver justamente otra presentación de YouTube y después ya despedirlos y que hagan la actividad sincrónica, descansen. Sé que entiendo que es largo, empezamos a las 5:40, hicimos un break de 15 minutos. Entiendo que tanto para ustedes como para mí es largo una clase de esta manera. Les queda la actividad sincrónica. Yo ya descubrí que a las 12 y pico, cuando me quiero sentar, como es la primera vez que lo hacía, dije, voy a poner a corregir. No estaba con todas las pilas, lo que hice fue a la mañana, después de hacer